Entonces estos extintores pues deben de tener una revisión de una prueba hidráulica que se realiza cada año. Lo que me permite esa prueba hidráulica es saber que ellos van a mantener esa presión que estoy diciendo o la presión necesaria para que se active durante todo este año. La sugerencia es que los extintores se hagan revisión cada 30 días porque en un mes puede pasar cualquier cosa. Los pueden golpear, se pueden perder, los pueden robar, los pueden utilizar. Mangueras. La manguera normalmente se le hace una revisión cada año sobre su sistema hidráulico, es decir, que le llegue la presión necesaria para que funcione, que no esté rota su estado físico, es decir, que el agua no se vaya a tener escape y seguridad, pues que exista, que no se pueda perder. Y los detectores y alarmas también se les hace una inspección. Se debe verificar que su estado físico esté bien, es decir, no estén golpeados. Su batería, normalmente estos sistemas en algunos casos son inalámbricos, es decir, funcionan con pequeñas baterías. Yo debo verificar cada 6 meses que esas baterías estén bien, que estén activas y debo verificar su funcionamiento. Normalmente venden sprites o rociadores que permiten probar estos detectores de humo. Uno los asperge, ellos ti, ti, ti suenan y ya se terminan se apagan cuando deja de pasar el, el sprite que uno está utilizando. Y las alarmas, pues que funcione, que cuando la actividad se escuche, se vea desde cualquier tipo de punto, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Llegamos a los grupos de primeros auxilios. Aquí en los grupos de primeros auxilios pues tenemos algunas funciones muy importantes. Entre ellas encontramos que básicamente debemos identificar todos esos residentes que tenemos con características especiales. ¿Qué significa características especiales? Es decir, nosotros debemos conocer cuántas personas en condición de discapacidad o vulnerabilidad motora tenemos dentro del conjunto residencial, cuántos adultos mayores que de pronto su movilidad sea reducida con caminadores, con bastones, cuántos niños de brazos tenemos. Todo esto lo debemos saber y lo debemos manejar porque en el caso de los primeros auxilios pues podemos saber qué personas podemos atender y si definitivamente nosotros tenemos el alcance para atenderlas y dónde están ubicadas dentro del conjunto. Verificar regularmente la existencia y la vigencia de esos materiales para hacer la curación. Normalmente, y pongo mucho el ejemplo de los carros porque nosotros el kit de seguridad de los carros es esto, es tener un pequeño brigadista de emergencias, un pequeño brigadista de primeros auxilios. Nosotros nunca miramos esos botiquines, ni en los que tenemos en las casas. En nuestras casas también deberíamos tener unos botiquines y ojalá un extintor en caso de algún conato dentro de nuestras casas. Entonces, en estos kits de primeros auxilios o botiquines, nosotros miramos que las gasas ya están vencidas, todo esto tiene fecha de vencimiento, el agua está vencida, no sabemos para qué se utiliza un preservativo, para qué se utiliza una toalla higiénica. Eso es muy importante capacitarnos en cuál es el manejo que se debe hacer. Brindar pues toda la atención de cuidados inmediatos. Hoy en día hay cursos de primer respondiente ante una actividad que todos deberíamos tenerlo. Cómo responder ante cualquier emergencia de primeros auxilios frente a un familiar, por ejemplo. Y pues llevar todo el inventario de esos insumos. Yo una vez utilicé el botiquín, pues yo debo llevar una lista de qué fue lo que utilicé. Utilizo una venda, pues la tengo que reponer, porque la idea es que estos botiquines siempre estén al máximo de capacidad o lo que me pide la ley. Estos equipos de atención inmediata pues conocemos normalmente los botiquines y las camillas inmovilizadores cervicales. Los botiquines, la resolución 705 del 2007 nos dice qué tipos de botiquines es de acuerdo a las áreas. Si son menos de 2000 metros cuadrados tienen 14 ítems, 59 ítems o 117 ítems. Eso va a variar en la cantidad, pero básicamente lo mínimo que entender es para hacer una primera atención. Otro de los equipos que tenemos son las camillas inmovilizadores cervicales, que eso los podemos ver muchas veces en los centros comerciales y la idea es que los contemos dentro del conjunto residencial. Hay de diferentes tipos inmovilizador cervical o como le dice comúnmente la cuellera. Entonces hay unos de bambú que esos depende porque esos son muy buenos porque me permiten hacer un nivel pediátrico, es decir, para niños como para adultos, y hay otros que son tipo Filadelfia que son los fijos. Esto básicamente lo que buscamos es que en caso de un desmayo, de un golpe, pues tengamos siempre nuestra columna vertebral completamente recta. Y las camillas que las hemos visto, tipo arañas, le dicen así por sus riatas que tienen para mantener fija a la persona.
El grupo y el tercer grupo más grande o más importante es el grupo de evacuación. Pues, ¿qué responsabilidades tiene? Señalizar y mantener siempre la ruta de evacuación despejada. Siempre tenemos que saber eso. Por eso podemos ver en algunos centros comerciales esas puertas de emergencia que se abren siempre hacia afuera. Eso es otra cosa importante, las puertas siempre se ven hacia afuera y en algún caso de que llegara una evacuación todo debe haber un sistema que me permita evacuar de una manera fácil, es decir, las puertas no tienen que tener seguridad, esto no me deja abrir, eso puede generar problemas en el momento de evacuación. Estas personas o el grupo de evacuación se encarga de eso, cuando ocurra una emergencia, liberar esas puertas, abrirlas. Dirigir de manera ordenada y adecuada, deben conocer la ruta, guiar a las personas, mantener siempre un control real y efectivo sobre la cantidad de personas que hay, saber sobre temas de rescate, esto ya es algo más específico, pero digamos que a niveles básicos no es necesario, pero en términos más de mayor avanzado, de conocimiento más avanzado sí es necesario. Deberán tener un diseño de conteo rápido. ¿Cuántas salieron? 15. ¿Cuántas regresaron? 15. ¿Listos? ¿Por qué? Porque nuestros puntos de evacuación normalmente son fuera del conjunto y eso también tiene un tema de seguridad y lo vamos a ver un poquito, lo vamos a ver en una de las funciones, es el tema de seguridad. Si salen 5 niños, pues tienen que regresar 5 niños porque de pronto por la cantidad de personas, por la emergencia, por la preocupación, pues podemos olvidar de pronto a nuestros seres queridos y eso no es el deber ser. Entonces tenemos de diseñar un mecanismo de que cuando lleguemos al punto de emergencia los contemos y cuando retornemos los contemos. Capacitar e instruir a todos los residentes en el manejo de la evacuación. Debemos saber todos cuál es nuestra ruta de evacuación, cuál es nuestro punto más cercano. Y capacitar a todos los coordinadores en términos de, bueno, conocen el programa, porque si yo soy brigadista debo saber cuáles son las rutas de evacuación y cuáles son las puntos de evacuación más cercanos. Esas son, a grosso modo, las funciones que tiene el grupo de evacuación. ¿Y cuáles son sus herramientas o sus instrumentos? Pues son sus sistemas de alarmas. El sonoro, que es el más conocido, que es el megáfono, el por favor evacúe. Esto es un sistema de alarma de sonoro. Incendio es un sistema de alarma sonoro. Visual, las alarmas que podemos ver y otros que puede ser táctil, olfativa y gestual. ¿Listo? Olfativa, por ejemplo, cuando olemos gas, es un sistema de alarma. Huele a gas, dejé la estufa prendida, cerremos, ojo. ¿Listo? Táctil en algunos casos para personas con discapacidad visual. Tenemos algunos sistemas táctiles que me permiten a ellos evacuar y gestual, pues cuando no podemos hablar, cuáles van a ser los lenguajes gestuales que vamos a manejar. Esto es muy importante porque las alarmas normalmente pensamos que solamente deberían ser sonoras, pero es muy importante que también sean visuales porque pueden haber personas con condición de discapacidad auditiva que no escuchen la señal de alerta. Entonces, por eso siempre debe ser acompañado de un tema visual y obviamente de otros temas de acuerdo. Por eso es muy importante esa función de que debemos saber cuál es la cantidad de personas que tenemos, residentes, qué condiciones de enfermedad tienen, si tienen alguna enfermedad o alguna discapacidad motora, visual, auditiva, porque eso nos permite un poco saber nuestros programas hacia quién dirigirlos. Y los grupos de apoyo, que básicamente son otros grupos brigadistas que no son muy mencionados, pero que hacen parte y tienen unas funciones específicas. El logístico, pues se encarga de coordinar todo el tema, de decir, bueno, con quién tenemos que hablar para que se gestione. Tenemos que hacer un tema referente a a consecución de insumos necesarios. El de comunicaciones, pues la persona encargada de llamar a 123, a bomberos, a policía. El financiero, bueno, esa persona puede ser toda una misma persona, ¿no? Que se va a encargar de conseguir los recursos para comprar el botiquín, para la recarga de los extintores, para la dotación, la planeación. Bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro punto de encuentro? Ya hablábamos con los de los conjuntos residenciales cercanos para evaluar que ese es nuestro punto de encuentro y no nos crucemos con otro conjunto residencial. La seguridad, bueno, ¿cuál va a ser la seguridad? No podemos irnos y dejar todo abierto. Tenemos que tener cuidado en que esto también se puede llegar a presentar para algún tipo de robos o situaciones que no queremos. Y esto, a grosso modo, es nuestro programa de emergencias. Vamos a finalizar con nuestra tercera parte de este video hablando sobre cuáles son los puntos de encuentro del conjunto residencial, la arboleda y las rutas de evacuación.